That's burning in my heart es el corazón del discipulado. is the heart of the discipleship. Cómo ser uno How to be one y cómo hacer discípulos. and how to make disciples. Y mientras que yo leía, y de hecho terminando con el desafío del Nuevo Testamento, While I was reading and before finishing the 100-day challenge, ¿quiénes pudieron llegar al libro de Juan? Levanta tu who mano. finished the book of John? Si no lo terminaron, por lo menos ¿quién lo inició a leer? Those who Levanta did tu finish, mano. who started it at least. Amén. Amen. Bueno, si no lo terminaron, So if you didn't finish it, hoy pueden ir a leerlo. y'all can continue today. Y luego tal vez entiendan más el siguiente domingo el mensaje de hoy. And No, maybe mentira. next Sunday you will understand better the message that we're going to give today. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué tal si sacan sus Biblias y vamos a Juan capítulo 21? We're going to read it all together. So why don't you take out your Bibles and go to John 21. 21. Para darles un poco de contexto, To give you some context. acabamos de ver la vida de Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Juan. We just read the life of Jesus with his disciples in the book Vimos of John. muchos milagros We saw many miracles. y nos estamos acercando al final del capítulo. And when we reach the end of the chapter, Pasó donde Pedro negó a Jesús 3 veces como Jesús lo predijo. this is where Peter denied Jesus 3 times like Jesus said he would. Podemos ver cómo Jesús oró por él mismo y oró por sus discípulos. You can see how Jesus prayed for him and also for his disciples. Vemos el capítulo 18. And then we see on the chapter 18, Jesús es secuestrado. Bueno, no secuestrado, atrapado. Jesus is Entregado. taken or turned over to the, Capítulo 19, Jesús es crucificado. and the 19, Jesus is crucified. Capítulo 20, Jesús ha resucitado. Chapter 20, Jesus has resurrected. Come on, come on. Resucitado. Resurrected. Así mismo. Y capítulo 20 y 21, And chapter 20, 21, Jesús en su gran sabiduría, Jesus in his great wisdom, él decide he decides que una de las cosas o lo más importante de él hacer con el cuerpo resucitado, the most important thing to do after his body is resurrected, lo cual para mí fue demasiado loco, fue como una explosión mental. which is for me, it was like a wow mind explosion. Yo no sé ustedes, pero imagínense a Jesús acaba de ser humillado, traicionado, crucificado, fue a I don't know Hades, about you guys, but he was crucified, he was humiliated, he was tortured, y resucitó en gloria, and he resurrected in glory, venciendo la muerte y venciendo el pecado. winning over death and sin. Y ahora él decide que lo más importante para él hacer es And he decided that the most important thing to do is ir y manifestarse a sus discípulos. come and manifestate himself to his disciples. Yo cuando leí eso When I read that, y que no solo se le empezó a manifestar a sus discípulos y a distintas personas con el cuerpo glorificado, not only he manifested it to his disciples and other people in that glorified body, una vez, sino 2 veces, 3 veces, not once, twice, or 3 times, yo dije, wow, Jesús. they said, wow, Jesus. Yo no sé, pero si yo poniéndome en la posición de Jesús, I don't know, but myself, putting myself in the yo position of Jesus, estuviese haciendo una fiesta en el cielo con los ángeles, las criaturas celestiales. been celebrating a big party in heaven with all Yo no the hubiese angels. regresado a la tierra. I wouldn't come back to earth. Pero Jesús, But Jesus, entendiendo que todavía no había ascendido, understanding that he still hadn't ascended, Él empieza a revelar su gloria he started to reveal his glory a aquellos que Él entregó su vida por. to those who he gave his life for. Y en esta historia fueron sus discípulos. And in this story, it was for his disciples. Pero en la historia de Dios fue a nosotros. But in the story of God, it was for all of us. Y ese es el corazón de Jesús. And that's Jesus' heart. Y vamos a leer una de sus manifestaciones. And we're going to read one of those manifestations. Juan capítulo 21,
John 21, chapter 21. Lo voy a leer en español y no vamos a traducirlo a inglés, I'm going to read in Spanish, but I'm not going to translate it in English y porque los de inglés tienen sus Biblias en inglés. because those who speak English have their Bibles. Y los que hablan español también espero que hayan traído sus And Biblias en those who español. speak Spanish, I hope they brought their Amén. Bibles. Ok. Amen. Dice la Biblia, The Bible says, después de esto, versículo 1, Jesús Verse se 1. manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y dice, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le respondieron los otros discípulos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, Él es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder pescar, trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó de la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos en la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. okay, we're going to stop there. Paramos en el versículo 14. So we stopped on verse 14. Hay tantas cosas que solo en estos primeros versículos Dios quiere hablar a nuestros There's corazones. so many things that the Lord has expressed to us in these verses that He has put in our heart. Pero especialmente yo quiero que miremos la vida de Pedro. But especially I want us to see Peter's life. Porque pareciera que los siguientes versículos, después del 14, que vamos a leer dentro de un ratico, Because if we keep reading after verse 14, vemos cómo Jesús se dirigió directamente a Pedro we'll see how Jesus addressed Pedro directly por un motivo. for one motive. Ahora, cuando pensamos en Pedro, ¿qué es lo que se te viene a tu mente? So when we think about Peter, what's the first thing that comes to our mind? Lo primero que se me viene a la mente puede ser un guerrero, The first thing that comes to my mind is that he's a warrior, puede ser alguien valiente. that he's brave. Pero es tan importante entender el contexto del capítulo 21. But it's very important to understand the context of chapter 21. Porque recuerden lo que les dije que acababa de pasar unos versículos antes. Because remember what I told you guys, what happened a few chapters before? Pedro niega a Jesús. Jesús fue entregado, fue crucificado. Jesús resucita. Yeah, Peter denied Jesus. Jesus was turned to the soldiers. He died. He resurrected. Y ahora Jesús se le está manifestando a sus discípulos. Now he's manifesting to his disciples. Ahora, aquellos que pudieron leer el Nuevo Testamento And now those who managed to read the New Testament pueden ver que el carácter de Pedro fue revelado en muchas ocasiones. we can see that Peter's character was revealed to him in several occasions. Si nos vamos a Mateo 16, 23, If we go to Matthew
16:23. No vamos a ir allí, pero les voy a dar un contexto Now, de we're lo not que going to go there, but sucedió. I'm going to give you a context of what happened. Ahí fue el versículo cuando Jesús estaba con sus discípulos That's the verse where Jesus was with his disciples. y les empieza a decir, saben, pronto el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado y va a ser crucificado. He was telling his disciples that soon the Son of God, of Man, is going to be given and he's going to be crucified. Y aquí fue donde Pedro dice, no, Señor, yo nunca dejaré que eso te pase a ti. And that's where Peter says, "No, sir, I'm going to defend you. I'm not going to allow ¿Quiénes that." aquí son leales como Pedro lo son? Who here is loyal like Peter Que si was? tal vez alguien viene y si tus padres te dicen, ¿sabes qué? Me van a matar, mañana vienen por mí. Somebody comes here, or your dad, or father comes and says, "Hey, they're going to kill me. I'm not Yo going creo to be que here tomorrow." más de uno va a decir, no, Says yo more no voy a than dejar one. que eso te pase. He's going to say, "No, I'm not going to allow that." Pero recuerden que estamos estudiando el corazón del discipulado. But remember, we're trying to learn or understand the heart of a disciple. Y aquí en este momento So here in this moment, fue cuando Jesús, en vez de decirle, buen trabajo, Pedro, Jesus, instead of telling Peter, "Good job, Peter. para eso te he entrenado, That's why I've trained you for. le dijo, apártate de mí, Satanás, Just get out of my way, Satan." porque no era la voluntad de Dios Padre. Because it wasn't the God Father's will. Un discípulo A disciple camina en el Espíritu. walks in the Spirit. Podemos ver un instante más de Pedro. We can see another instant of Pedro. Ahora, Peter. en este momento estamos evaluando a Pedro para entrar aún más al contexto del capítulo 21. Right there, we're evaluating Peter to see where he's going to come up after in chapter 21. Porque Pedro me parece un personaje verdaderamente fascinante de la Biblia. Because Peter actually is a fascinating character in the Bible. Luego nos encontramos a otra instancia de Jesús con sus discípulos. So we have another instance where Jesus is with his disciples. Y esto es Juan 13 del 8 al 10. And this is John 13 from 8 to 10. En donde Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. Where Jesus decides to wash his disciples' feet. Recordemos el contexto. Si esto es Juan 13, significa que ya pronto Jesús iba a ser entregado y crucificado. Remember the context. He was telling them that he was going to be turned over and he'd be crucified. Y aquí es donde Pedro le dice, a mí no me lavarás los pies jamás. And Peter comes up and says, "You're not going to wash my feet, never." Pero ahora miren la respuesta de Jesús. ¿Cómo? Miren la respuesta de Jesús. So let's see what Jesus' reply was. Jesús responde, pero Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Peter, if I don't wash your feet, you're not going to be part of me. Entonces Simón Pedro responde, ok Señor, no solo laves mis pies, lava mi cabeza, lava mis manos, Peter said, báñame. "Okay, not only my feet, just go ahead from head to toe." Vemos cómo el carácter de Pedro era leal, era guerrero. Él verdaderamente quería hacer lo que Jesús le mandara y le dijera. We can see his character. He was loyal, he was brave, and he wanted to do what Jesus, told him to do. Sin embargo, todavía tenía la naturaleza y la condición de pecado. However, he still had that condition and the nature of sin. Si regresamos al capítulo 21, porque ya les mostré mucho contexto de Pedro, Pedro también fue el que le cortó la oreja Okay, so I showed you several contexts a uno of de los Peter, que but he venía a agarrar a also was the one Jesús. who cut the ear off of one of the soldiers. And we're going back to 21. Pedro se encontraba en un momento de angustia en su vida. Peter was in Anguished. anguish. He was in anguish in this part of his life. ¿Por qué lo digo? Why do I say this? Porque justo antes Because just before de que Jesús fuese crucificado, Jesus was crucified, Jesús le dice a Pedro, Jesus tells Peter, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. "Peter, you're going to deny me 3 times before the rooster crows." Pedro todavía no le creía, But Peter did not believe them. pero algo pasó But something interesting happened. y es que lo hizo. Lo hizo. He did it. Pedro no conocía la condición de su corazón, pero Jesús sí.
Peter didn't recognize the condition of his heart, but Jesus did. Ahora, regresando al capítulo 21. Now we go back to chapter 21. Aquí están todos los discípulos reunidos y la Biblia menciona de cómo Pedro fue el que vino con la idea. We have all the disciples here meeting together, and Peter was the one who had the idea. O bueno, corrijo, no todos los discípulos, Well, algunos. I correct this statement because not all of the disciples, just some of them. Y podemos ver cómo, recuerden, Pedro angustiado, Pedro negó a Jesús, Pedro vio cómo Jesús fue crucificado, ahora Pedro está con la culpabilidad en su corazón de que a Jesús soy un fracaso. Esto soy yo, obviamente, parafraseando, tratando de meterme en la cabeza de Pedro. Okay, I'm trying Tal vez to- no fue así. Paraphrasing here a little bit, but Peter was anguished because he saw Jesus, told him that he was going to deny him. He saw him get crucified. He saw all these things happen before him, and now he sees Jesus again. Imagínense, el líder que ustedes siguieron por tantos años, que les dijo que era el Salvador, pasó como él dijo que iba a pasar, pero todavía uno no entiende. Lo siento. So imagine this, that the leader tells them what's all the things that are going to happen, and they happened. Pero ahora el líder muere, ¿verdad? El líder murió y resucitó. But the leader died, and then he resurrected. Estaban confundidos. They were confused. Entonces Pedro dice, ¿saben qué? Tengo una idea. So Peter comes up and says, hey, you know what? I have an idea. Vámonos a pescar. Let's go fish. Algunos piensan Some think que pudo haber sido Pedro abandonándolo todo, echando la toalla. it could have been Peter throwing the towel or abandoning everything, Pero la Biblia no dice eso. but the Bible doesn't say that. Pero es cosas que podemos pensar porque es como un agujero negro. Yeah, but there are things that we can think because it's like a black hole. Yo personalmente, I personally, yo creo que ellos se fueron a hacer algo que ellos vieron como algo común, algo que ellos estaban acostumbrados. I believe that they just went to do something that they were used to or accustomed to do. Pero ahora estamos hablando de discípulos que vieron milagros, señales, prodigios. But we're talking about disciples who saw the miracles and all the wonders. Y yo me imagino que llegó un momento en la que, ¿sabes qué? Nuestro rey, nuestro líder se murió. Sí, resucitó, se nos presentó una vez, pero no sé si fue un fantasma. Yeah, so they probably thought, well, our leader died, and they just gave it all up, and he resurrected. But they just gave everything up. No estaban seguros. They were not sure. Y justo aquí, And right here in this verse, en el medio de que ellos fueron a hacer algo que yo pudiera decir que en su carne, right when they were going to do something that it was more from the flesh. se puede notar que fue algo producto de su carne y no guiado por el Espíritu, porque aquí dice cómo, We can see that it was product of their flesh and not by the Spirit, because it says here in no, porque dice que fueron a pescar toda la noche y no atraparon nada. okay, because they went to fish and they didn't trap anything. Luego They didn't Jesús catch sabía anything. que no atraparon nada. They didn't catch anything all night fishing. Y Jesús una vez más le muestra a sus discípulos su gran poder. And again, Jesus shows his disciples his great Lancen power. la net, un milagro que ellos recordaban porque así fue como Jesús capturó la atención de ellos por primera vez. He said, throw the net on the right side of the boat. And that was the first time that he captivated their attention on the first miracle that he did. Pero luego algo interesante sucede, But something very interesting happens here, porque nosotros podemos pensar because we can think easily que Jesús simplemente se acercó a sus discípulos para saludarlos, that Jesus probably just walked up to say hi to his disciples. pero hay algo con respecto a la forma en la que Jesús discipuló a sus But it was discípulos. something in particular that how Jesus discipled his disciples. Jesús era siempre intencional. He was always intentional. Cada palabra que Jesús dijo, Every word that he said, cada acción que él hizo, every action that he fue did con un propósito y un motivo. was for a purpose and a motive. Y aquí estamos a punto de verlo, And we're about to see it. que lo acabamos de leer y tal vez no se dieron cuenta. We're going to read it and you probably didn't catch it. Y es, Yes. mi Biblia está en inglés, así que tengo que saltar a la cara en español. My Bible's in English, so I have to look it up in Spanish. Aquí está. Versículo 9. Verse 9.
Después de que Jesús hizo el milagro de que ellos atraparon una pesca que era milagrosa. After Jesus made that miracle that they could Cuando catch bajaron all a that tierra los discípulos, ¿Cómo? cuando los discípulos llegaron a la tierra, O sea, when the disciples descended or got on shore, dice que vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. it says, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Cuando yo leí esto, When I read this, yo dije, esto es como que bastante específico. I said to myself, this is like too specific. Y dije, Señor, necesito que me reveles más. And I prayed to the Lord, said, Lord, please reveal to me more about ¿Por this. qué un fuego hecho a brasas, o sea, hecho a carbón? Why a fire made with coal? ¿Por and qué not no carbon? un fuego hecho con ramas o con madera? Porque Jesús estaba en la playa. Not with wood or any other burning Pero material. fue específico, fue con carbón. It was specific. It was with coal. Y es tan interesante And it's so interesting. porque esa palabra solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento. This word is only pronounced or seen 2 times in the New Testament, Que es del griego antraquia. which comes from the Greek word antiaka. ¿Y saben cuál fue la segunda, o digamos, saben cuál fue la otra vez que se menciona en el Nuevo Testamento? And when was the second time that it is mentioned in the New Testament? Juan 18:18, In John 18:18, cuando Jesús acababa de negar a Pedro. when ¿cómo es? Pedro negó a Jesús. Perdón, cuando Pedro acababa de negar a Jesús. Jesús nunca negó a Pedro. When Peter denied Jesus. Podemos ver esto aquí, muy interesante, We can see this very interesting porque because estamos viendo cómo Jesús fue intencional al usar carbón. we see how Jesus here was intentional by using coal. ¿Quiénes cuando huelen algo familiar se van al recuerdo pasado? Levanta tu mano. Who here, when you smell something and it brings you memories or takes you back in the past? Cuando tú hueles un arroz con pollo hecho a leña, tal vez te recuerda a la señora Araceli. When you No lo see sé. Rice with chicken, O a la señora Lee, made a la in the señora fire, Juan. wood Todo el que ha fire. hecho arroz con pollo You aquí. remember Araceli's cooking? Y los olores científicamente te traen recuerdos. Those odors will bring you memories. Ahora It's studied scientifically. es interesante Now, porque it's interesting Jesús escogió manifestarse a sus discípulos por because tercera Jesus vez chose to identify himself to the disciples Con- for a third time el fuego hecho con carbón. through this fire made out with coal. En Juan 18, la segunda vez donde lo menciona, In John 18, la Biblia this habla is de the cómo second Jesús time that fue, it pronounces it. cómo Jesús lo estaban llevando ante el sumo sacerdote. That time was when Jesus was brought to the High priest. high priest. Como Pedro y Juan estaban con él, Peter and John were accompanying him. como Juan tenía relaciones que lo dejaron entrar con facilidad, So John had a lot of relationship, and they let him walk right through. como Juan gates. convenció a la señora que estaba cuidando la puerta que dejara entrar a Pedro. How John convinced the lady who was watching the door Pero to ahora- allow Peter to pass. Pedro se está escondiendo porque tienen a Jesús capturado, But Peter was seguro lo hiding. van a matar. Peter was hiding because they had Jesus captive, and Y la he said Biblia that surely they're dice going to kill him. que justo en ese momento And the Bible says that right in that moment, Pedro se fue a calentar donde Peter estaba went un over to fuego heat himself hecho up. por carbones. in a fire of coals. En ese momento, In that moment, los soldados que estaban a su alrededor, pero tú no eres eso, es uno de sus discípulos, de ese hombre que está allá. the officers were looking at him and says, "Weren't you one of his disciples? Weren't you hanging out with Y Jesus?" ahí fue donde Pedro, calentándose en el fuego con carbón, That's where Peter was heating himself up with this fire made out of no, coal. yo no lo conozco. He denied it, says, "No, I don't know him." Y ahí un poco después And then later on, lo negó las 3 veces. he denied him the other 2 times. A mí esto me pareció tan, pero tan hermoso. To me, it was like so beautiful Porque nosotros podemos pensar,
Because we can think about this. de que a Jesús no le importa nuestros corazones, que no le importa tu corazón. Jesus, he doesn't mind how is your heart. We can think that Jesus doesn't care about our hearts, Okay. pero sí le importa But he does care for, y muchísimo. and very much. Estamos hablando de un Cristo resucitado We're talking about a Christ who has resurrected, que acaba de salvar a toda la humanidad who has saved all of humanity, y sin embargo and pensó he thought about que era necesario ver cómo estaba el alma de Pedro, he wanted to see how Peter's soul was, trayendo el recuerdo bringing to him the memories de esas brasas, ese fuego con carbón, of that fire of coals, para ver qué herida abierta to see what open wound Pedro tenía, Peter had, con el propósito de redimirlo. with the purpose to redeem him. Ustedes saben, muchas veces You know, many times nosotros pensamos que para ser discípulos de Cristo, to be a disciple of Jesus, pensamos que tenemos que ser perfectos. we think that we have to be perfect. Sin embargo, However, pareciera que todos los que Jesús escogió en la Biblia those who Jesus chose in the Bible, parecieran ser completamente imperfectos. they all seem to be not perfect. En este momento estamos hablando de Pedro, In this moment, we're talking about Peter. que vio milagros, caminó con Jesús, He walked with Jesus, saw the miracles. estaba teniendo algo en su corazón, He was having this in estaba his heart. cargándolo, He was, ¿cómo? cargando el remordimiento en su He corazón was carrying this burden in his heart de que negó a Jesús. that he denied Jesus. Muchas veces So many times, nos toca también reconocer nuestro estado, tanto físico como espiritual. we need to recognize our state, emotional and physical and spiritual. Sabemos que los discípulos tenían una gran comisión por venir. We know that the disciples, they knew that they had a grand commission to Pero para tú perform. poder hacer la gran comisión, tienes But- que estar saludable. But in order to comply or to fulfill that commitment, you have to be full of You need to be healthy. healthy. Tienes que estar saludable. Reconocer tu condición y estado You need espiritual. to recognize your condition, spiritual. Ahí mismo, cuando tú lo reconoces, es donde tú puedes arrepentirte y reconciliarte con Dios. This is when you recognize Him, you're able to reconcile with God, Y luego tú puedes seguirlo. and you can follow Him, Y luego tú puedes ir y hacer más discípulos. and you can continue or go on and make more disciples. Si continuamos con la historia, So if we continue on with this story, podemos ver que después de que Jesús le recuerda a Pedro de ese momento cuando lo negó, we can see how Jesus reminded Peter, how he denied him. pero no lo hizo con condenación porque nuestro rey no nos condena. But he didn't do it to condemn him, because he doesn't condemn La Biblia us. dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. He didn't come to the world to condemn it. He just came over to save the world. Entonces, versículo 15 dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Chapter, okay? 21:15, 21:15. voy a leerlo también en español. Y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo, entonces apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y una vez más, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien él amaba, el que estaba en la cena. Y luego continúa, pero lo voy a dejar allí. Justo después de eso, We're going to stop there, but just recordamos before recordamos de que Jesús le había dicho a Pedro, remember that Jesus told Peter,
le había predecido que lo iba a negar 3 veces. He had prophesied to him that he was going to deny him 3 En times. este momento lo trae a su recordar And at this moment, it brings back to his memory, y le dice, Pedro, ¿tú me amas? and he asked Peter, "Do you love me?" Entonces apacienta mis ovejas. So, go ahead. Feed Take care of my my sheep. sheep, take care of my sheep. Ustedes saben la respuesta a los que hablan inglés. Y la cuestión es que en este preciso momento, las 3 veces que And Pedro lo this negó, precise moment, the 3 times that Peter denied him, 3 oportunidades le dio Jesús para restaurarlo. 3 times Jesus gave Peter 3 chances to recognize. Lo que me encanta es como Pedro dice, Señor, tú lo conoces todo. What I love about here is that when he says, "Lord, you know everything." Tal vez los otros discípulos no sabían lo que estaba sucediendo en el corazón de Pedro, Maybe the other disciples didn't know what was going on in Peter's heart, porque solo Pedro sabía que lo había negado las 3 veces que Jesús dijo que lo iba a hacer. because only Peter knew that Jesus knew that Peter was going to deny him. Y aquí Jesús le dice, ok, Señor, tú lo sabes. Tú sabes qué fue lo que pasó, So Peter said, "Lord, you know everything that happened, pero yo te amo. but I love you." Básicamente no lo puedo hacer con mi fuerza, Señor. Basically, what he was saying is, I can't do this alone. Te necesito. I need you. Aquí luego la respuesta de Jesús le dice, Jesus replied, en verdad te digo, versículo 18, que cuando Verse eras 18. más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras. Nosotros podemos ver cómo aquí Pedro negó a Jesús, pero cómo en el día a día nosotros podemos estar negando a Jesús sin saberlo. we can see here how Peter denied Jesus, but we can also identify ourselves as how many times do we deny Jesus? Muchas veces cuando tú conoces cuál es la voluntad de Dios y no la haces, So many times when we know God's will and we don't do it, estás negando a Jesús. we're denying Jesus. Muchas veces cuando tú sabes que tienes que ir a amar a aquel que te lastimó y no lo Many haces, times when we know that we have to go love that person who hurt you and we don't do it, estás negando a Jesús. we're denying Jesus. Hay actos del día a día There's acts day by day que tal vez no estás diciendo, Jesús, no te quiero más. that maybe you're not saying or pronouncing, Jesus, I don't Pero want you tal vez anymore. con tus pensamientos y tus acciones But maybe with your thoughts or your actions, estás negando a Jesús. you're denying Jesus. ¿Y por qué les traigo este ejemplo paralelo? Why do I bring this up, parallel example? Porque tal vez ustedes pueden decir, pero ese fue Pedro, yo no lo voy a negar. Because we could just say, that was Peter, not me. I'm not going to deny him. Pero la verdad es que nos puede pasar a todos. But truly, it could happen to us. Y la verdad puede pasar diariamente. And it can happen even daily. Si tú sabes que la Biblia dice que todos los pensamientos de Dios hacia nosotros son siempre buenos y tú andas juzgando a tu hermano, We know that God's thoughts are always good towards us. And if you are denying your brother y juzgándolo y chismeando, and judging him and puedes estar condemning negando a him, Jesús con tus propias you can be acciones. denying Jesus there too. Pero hay algo interesante que sucede. But there's something interesting that happens here. Sabemos que We know that para hacer discípulos, to make disciples, también requiere una madurez espiritual. we require to have a spiritual maturity. Y como les dije, también una llenura And also, like I mentioned to you, we have to be filled up in the Spirit. en el espíritu y también yo diría que una plenitud en nuestra alma. And also the plenitude, Sí, like a wholeness in our soul, okay, the wholeness of our soul, que solo Jesús nos los puede dar. that only Jesus can provide us. Pudimos ver el carácter de Pedro. We can see Peter's character. Pudimos ver cómo Jesús lo redimió, lo restauró. We can see how Jesus redeemed him or restored him. Desde unas brasas de juicio, que fue la primera vez que lo olió ese carbón, From these coals of fire of judgment, that was when the first time, a unas brasas de redención y de amor. to this other coal of fire of redemption and love, Con propósito y misión. with the purpose and a mission. Pero Pedro no podía iniciar a hacer la gran comisión, But Peter couldn't deny to the Great Commission. no podía iniciar a hacer la gran comisión He couldn't initiate this Great Commission
si su alma iba a vivir en condenación por lo que él pensó que le hizo a Jesús. If his soul was going to be filled of condemned, Sí. yeah, because he denied Jesus. Y lo hermoso es And the beautiful thing que here, Jesús también pensó que eso era importante para él. that Jesus thought that this was important for him. Y él fue a donde Pedro, So he went over to Pedro, redimió y comisionó. Peter, redeemed him and commanded him. Y ahora And now me gustaría que leyéramos, we can read me gustaría que fuéramos denme un momento, porque ya les mostré el carácter de Pedro, que era tedioso, I already showed you Peter's character, that he was very tedious. que era bastante como que reaccionaba con todo, He was very like que casi tira la toalla, volatile. Yeah. He react with everything. que casi tira la toalla. And he almost threw, yeah? He almost gave up. Pero ahora veamos a un Pedro redimido por la palabra de Jesús y por lo que él hizo en la cruz por Now él. we see a Peter who's redeemed by the word of Jesus and what he did on the cross. Recordemos que Pedro fue el que tomó la primera decisión de ir a pescar. And remember that Peter was the first one who decided to go fishing. Regresar a tus viejas acciones. To go back to your old condition. Porque tú or actions. piensas que todo se acabó. Because you think that everything is over. Y estás condenado And you're por lo condemned. que tú mismo pensaste que hiciste. What you thought that you had done. Y por eso mismo tú mismo te quieres descalificar de ser un That's why discípulo de Cristo. You're disqualifying yourself to Cuando- be a disciple of Jesus. Cuando Cristo dijo que tú calificas. When Jesus said the contrary, he says that you do qualify. Y aquí podemos ver a un Pedro redimido And now you see a Peter who's been redeemed por el poder de la cruz de Jesús, by de the su power of the sangre, cross of Jesus, his blood. que ahora está proclamando un mensaje diferente. That's now proclaiming a different message. Porque de pasar de un juicio donde se sentía condenado, Because from being judged and being condemned, ahora fue redimido y salvo, now he's been redeemed and saved. conociendo que era 100% amado por Jesús. Knowing that he was 100% loved by Jesus. De que Jesús pudo irse a presentar a los otros discípulos, pero decidió encontrarlo donde él estaba. Jesus could have been with the other disciples, but he decided to go just to that particular Porque place. to find Jesús no himself. necesita que tú seas perfecto. Because Jesus doesn't want you to be perfect. Jesús te quiere encontrar donde tú estés. He doesn't need you to be perfect. He wants just to find you where you are. Y de allí Él te quiere redimir, restaurar, darte propósito, darte valor. And from there he wants to redeem you, wants to restore you and give you value. Y ahora yo quiero que leamos las palabras de un Pedro caminando en el Espíritu. Now we're going to read the word where Peter is walking in the Spirit. Vamos a Primera de Pedro, Let's go to 1 Peter, versículo 13. verse 13. Vamos a leer del 13 al 23. Primero Pedro. Primera de Pedro 1, del 13 al 23. 1 Peter 1 from the 13 to 23. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en revelación de Jesús. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Recuerden que Él fue el que los llevó a pescar. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes
de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera de que la fe y esperanza de ustedes sea en Cristo Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Wow. Nosotros no fuimos comprados con cosas perecederas de este We mundo, were not bought with perishable sino things con of la this world, preciosa sangre de but with Jesús. the precious blood of ¿Quién Jesus. eres tú para darte tu valor? Who are you to give you your own value? Nosotros debemos de entender We need to understand que el tesoro más preciado del cielo the most beautiful or most valuable treasure in heaven. dijo que nosotros éramos dignos de su sangre, He said that we are worthy of His blood. de él derramar su sangre, To of him shedding his blood. of Him shedding His blood. Él fue el que te dio propósito, misión. He is the one who gave you purpose, Él es el mission, que te llama discípulo. and He is who calls you disciple. Él te va a encontrar donde sea que tú estés. He'll find you wherever you are. Él te va a sanar. He will heal you. Él te va a restaurar. He will restore Y you. Él te va a dar un propósito y una misión de vida. And He will give you a purpose and a mission in life. Porque recordemos, Because remember, para nosotros ser discípulos de Cristo, for us to be disciples of Jesus, necesitamos reconocer en dónde estamos. we need to know, Sí. we need to understand where we are. Nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestro estado Our espiritual. emotional state, our spiritual. Porque así podemos ser vulnerables con Dios. That's how we can be vulnerable to Señor, God, with God. estoy así. Lord, I am like this. Ahí es donde nosotros escuchamos qué es lo que Dios tiene para decir de That's nosotros. where we can hear the Lord mentioning what He has for No us. te pierdas con tu propia voz. Nuestra voz es basura Yeah. delante de la voz de Don't Dios. bother trying to listen to your own voice because it's trash. It's not worth Escucha it. la voz de Dios y los pensamientos que Él tiene Listen para ti. closely to the Lord's word. Entonces And- tú and His thoughts that He has reconoces, for you. reconoces dónde te encuentras. So just recognize where you are. Escuchas quién eres para Dios. Listen who you are Who we are for God. for God. Aquí es donde uno se arrepiente y se reconcilia con Dios. That's where we repent and we reconcile with God. Si ustedes pueden ver en Juan 21, después de que Jesús You can see back in John 21, le dijo las 3 preguntas a Pedro after Jesus told Peter these 3 questions, y luego le dice, te aseguro que cuando eras niño hacías cosas de niños, he says, I'm sure that when you were a child, you did child stuff, pero ahora básicamente te estoy comisionando. but now I am commanding you, commissioning you. Y es tan hermoso porque una vez más Jesús le hace le da la instrucción. So again, Jesus is giving him the same directions, the same. Aquí Jesús le dice a Pedro, Pedro, sígueme, That's where he's telling Peter, follow me, sígueme. follow me. Yo no sé ustedes, pero yo creo que ya Jesús le había hecho esa pregunta a Pedro antes. I don't know you guys, but I think Jesus already made that question to Peter before. Si leyeron los evangelios, If you read the Gospels, Pedro estuvo caminando con Jesús, Pedro estaba siguiendo a Peter Jesús. was walking with Jesus. He was following Jesus. Pero en un momento de la historia, él simplemente llegó a pensar que ya no era digno. But in a part of his life or walk, he thought he was not worthy anymore to follow Jesus. Entonces Jesús le redime, le comisiona, Pedro se arrepiente Jesus y le redeems sigue. him, commissions him. Peter repents and he starts to follow again Jesus. La Biblia habla de una madurez, The Bible speaks of maturity. pero no voy a entrar aquí hoy porque yo creo que para eso va a tener que ser otra prédica. Yeah. Oh, I'm not going to go into this explanation because it's probably going to require another preaching. Ustedes saben, todos somos llamados a ser discípulos, You all know that we are called to be disciples, a ser discípulos de to Cristo. make disciples for Christ. No, a ser discípulos de Cristo. Ser. Be disciples of Jesus. Pero no todo el mundo responde al llamado. But not everybody responds to that call. Porque para ser discípulo requiere sacrificio. Para ser
para ser un discípulo To requiere un be a sacrificio. disciple, we require to sacrifice. Los discípulos de las historias que leímos, o por lo menos Pedro, Disciples, or the stories that we read, at least Pedro, le tocó colocar su vida a un lado. had to put his life aside. Le tocó negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Had to Cristo. deny himself, take on the cross, and follow Jesus. Jesús nos llama a ser discípulos, Jesus calls us to be disciples, porque para nosotros poder hacer discípulos, because for us to be able to make disciples, nosotros primero tenemos que ser discípulos de Cristo. first we have to be disciples of Jesus Christ. Porque si no, yo no sé qué discípulos de qué tú estás haciendo. Because then we don't know what, I don't know what type of disciples you're preparing. Yo no quiero hacer making. discípulos para Zulmi, I o don't want discípulos you de guys to be Zulmi, disciples for Zulmi, o discípulos de Pastor Nick. or be Pastor Nick's disciples. Yo quiero que en esta iglesia se levanten discípulos de Cristo. In this church, we want disciples to lift up in Jesus Christ. Que respondan el llamado de Jesús. That will respond to the calling of Jesus, Que estén dispuestos a negarse a sí mismos, who are willing to deny themselves seguir a Cristo. and follow Jesus, Que estén dispuestos a colocar sus pasiones atrás who are able to leave all their passions behind por el gozo que está por venir. just for the joy of Nuestra to come. salvación. our salvation. Por ver a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a tener un conocimiento de To Cristo. see our brothers and sisters have the knowledge of Jesus Y poder hablar como Pedro habló. and speak like Pedro spoke Cuando ya él estaba un Pedro redimido. when he was redeemed, of course. Pongan su esperanza completamente en la gracia. Put your hope En la In- gracia que se les in the traerá. grace. En la revelación de Jesucristo. in the grace of the revelation of Jesus, Porque no fuimos redimidos because we were not redeemed con cosas perecederas de este mundo, from perishable things of this world, sino con su preciosa sangre. but with the blood of his precious, the precious blood of Jesus. Para nosotros ser discípulos de Cristo, For us to be disciples of Jesus, nuestro mayor ejemplo es Jesús mismo. our best example is Jesus himself. La Biblia continuamente menciona cómo Jesús solo hacía y decía lo que él veía, que el Padre The Bible decía y says hacía. that Jesus only did and performed things that his Father would tell him to do. Eso nos hace discípulos. That makes us disciples. Para ser discípulos necesitamos ser dependientes de Dios. For us to be disciples, we need to be dependents of God. Y yo creo que Jesús está haciendo el llamado esta mañana, And I believe Jesus is making that call this morning, en la que nos está haciendo una invitación una vez más where he is inviting us once again y haciéndonos la pregunta, and asking, ¿aceptas el llamado de ser discípulo? do you accept to be a disciple? Y aquí es donde nosotros ponemos a un lado nuestra condición humana, And here is where we put aside our human condition. ponemos a un lado lo que nosotros pensamos que somos. We put aside what we think who we are. Y le decimos, Jesús, And we say, Jesus, ¿a dónde iré? where will I go? No tengo más dónde ir. I have no other place to go. Tú eres la palabra de vida eterna. You are the word of life, eternal life. Sí. Amen. Wow, hay muchísimo más, There's a lot more, pero vamos a orar. but now we're going to pray. Jesús, te doy gracias. Jesus, we give you thanks. Jesús, gracias por morir en la cruz por nosotros. Jesus, thank you for lying down on the cross for us. Gracias, Señor, porque nosotros nos fuimos comprados con cosas perecederas, Thank you because we were not purchased with perishable pero things. sino con tu preciosa sangre. We were purchased with your precious blood. Padre, nosotros entendemos que hay un precio, hay un costo. Father, we know that there's a cost. Y nosotros esta mañana como iglesia And today, this morning, as a church, decimos, Jesús, we say, Jesus, yo quiero ser discípula. I want to be a disciple. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame help me a día daily negarme a mí mismo, to deny myself daily,
tomar la cruz y seguirte. pick up my cross and follow you. Espíritu Santo, Holy Spirit, yo oro para que tú derrames una revelación I pray for you to pour out a revelation. de lo que es el corazón del discipulado en cada uno de nosotros. What is the heart of a disciple in each one of us? Nos rendimos, Señor. We surrender, Lord. Aceptamos el llamado. We accept this calling. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias por las palabras que tú has hablado a cada uno de tus hijos aquí Thank presentes. you for the word that you have spoke to each one of your Gracias, children Señor, here. que tú no tienes palabras de condenación, Thank sino you. palabras de You restauración. don't have words of condemnation, but only words of redemption. Padre, yo oro que a lo largo de la Salvation. semana, Lord, we pray for this week. yo oro, Señor, para que tú reveles I pray, Tu Lord, amor. that you reveal your love a tus hijos to your children. lo que tú piensas de ellos, What you think of each one of them. su identidad, su verdadera identidad, Their true identity dada por ti, Cristo. given by you, Lord. Te amamos, Señor. We love you. Oro para que esta palabra se selle en sus corazones. I pray that this word is sealed in each one's heart. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre de For you be the Jesús. glory and the honor in the name of Jesus. Amén. Amen.